El tema de hoy es sencillo, es muy sencillo, porque vamos a tocar una parábola muy hermosa en la palabra del Señor, Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro del Evangelio según San Mateo. San Mateo, el capítulo 13, y vamos a dejar ahí nuestras Biblias abiertas porque ese es el lugar donde vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Yo quiero que todos tengan las Biblias abiertas porque así realmente ustedes comprueban lo que estamos aquí mencionando. Vamos a leer realmente el capítulo, es todo el capítulo 13 de Mateo, donde el Señor habla de la parábola del sembrador, y va hasta el versículo 23, prácticamente es todo el capítulo. Vamos a leer de los versículos 1 al 9 primeramente. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. No sé, Esteban, si está funcionando mi micrófono de solapa. Ok, muy bien. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio frutos, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Una parábola muy interesante, muy interesante. La sierva del Señor dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 18, por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A través de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos. Lo que pasa con la siembra y la cosecha, lo que pasa con el terreno, todo eso es ilustración de lo que pasa y lo que ocurre en nuestra vida espiritual y cómo tienen que funcionar las cosas de acuerdo al plan de Dios. Es muy interesante que el versículo 3 dice que el Señor les enseñó muchas cosas por parábolas. Ya lo leyeron, ¿verdad? El Señor les enseñaba muchas cosas por parábolas. Y el versículo 34 dice que sin parábolas no les hablaba. La mayoría de la predicación del Señor fue historias, fue parábolas, pero eran historias en parábolas. Y es muy interesante que en el versículo 10 ustedes encuentran que dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, yo no sé si esto era una pregunta que los discípulos le estaban haciendo al Señor o un reclamo. Porque según la Escritura parece que los discípulos tampoco entendieron. Y entonces le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué hablas tú en parábolas? Si después de todo la gente no va a entender. Óyeme, yo esto agradezco mucho a mi esposa porque ella siempre me ayuda y me hace observaciones de las cosas, y siempre yo sé que es para mi beneficio. Y me dice, a veces me dice, pero es que algunos hermanos me han dicho que lo suyo es muy condensado, ¿no? Como muy pesado, como que no se entiende, como que no entiendo. Hoy me vengo a desquitar aquí, porque Jesús dice la Biblia que sin parábolas no les hablaba. Y los discípulos le estaban reclamando al Señor también: Señor, ¿por qué tú hablas como para que la gente no entienda? Y es un problema, ¿no? Yo no creo que el Señor estaba hablando para que la gente no lo entendiera. Pero vamos a ir a la palabra del Señor porque Jesús aquí le responde a los discípulos de una manera extraordinaria. Dice: Él respondiendo les dijo:
porque a vosotros os he dado saber, versículo 11, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué respuesta sorprendente. Lo primero que el Señor dice es que a los discípulos les era dado descifrar o aprender o entender los misterios del reino de los cielos, pero que a los demás que estaban allí no les era dado. Me parece que el Señor aquí se estuviera contradiciendo, porque en otras ocasiones dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y el apóstol San Pedro, en 2 de Pedro, el capítulo 3, creo, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es que el Señor enseñaba en parábolas? Para que no entendieran. ¿Cuáles son las razones que el Señor da para que algunos de los que estaban ahí no entendieran? Vamos a ir a los versículos 12 al 15, porque el Señor ahí nos dice lo siguiente: porque a cualquiera que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Tremendo. Ahí había mucha gente que había ido quizás por razones diferentes a las que debería venir a la iglesia, o a las que debería venir para escuchar a Jesús. Había venido con otros propósitos. Y el Señor dice aquí en este texto de la parábola que al que tiene se le dará más. Al que viene con la debida disposición y con la debida actitud de aprender de las cosas del reino, se le da más. Pero al que no viene con la actitud adecuada y con el propósito sincero de entender la palabra del Señor, pues no tiene nada, pero aún lo que tiene se le quita. ¿Por qué? Porque viendo no ven. El otro día alguien me dice: pastor, ¿sí vio cómo vino fulanito de tal? No vi. A veces yo miro y no veo, ¿cierto? A veces les ha pasado a ustedes. Y algunos que iban a Jesús no veían pero no veían, escuchaban pero no entendían. Y el Señor dice que la razón y el resultado era que sus ojos y sus oídos, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Es decir, no estaban interesados en conocer la verdad, no estaban interesados en conocer más de Dios, iban a la presencia del Señor por otro interés y no por el verdadero interés. Y entonces el Señor, a propósito, hablaba en parábolas para que no entendieran. Y la sierva del Señor, en la página 18 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: el Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Querían que el Señor les hiciera milagros, que los sanara, que los restaurara, que les resolviera sus problemas.
pero no venían buscando un Salvador, no venían buscando la verdad, no venían buscando lo que más necesitaban, que era la vida eterna y la vida espiritual. Ahora el Señor dice en la parábola: al que tiene se le dará más. Es decir, los que venían o los que iban a Jesús por el motivo verdadero iban a entender. O por lo menos Jesús se iba a encargar de explicarles a esos que tampoco entendían. Yo a veces he tenido que preguntarle al pastor, pastor, pero ¿usted por qué relaciona eso de las fiestas con el tiempo final y eso de los 6 meses cada trompeta? Esto me parece que debe yo tener más claro por qué 6 meses para cada trompeta. Bueno, hay cosas que a veces uno no entiende, pero tiene todo el derecho de preguntar, ¿cierto? De preguntar. Los discípulos no entendieron la parábola tampoco, aunque iban con el propósito verdadero, pero entonces los que tienen el propósito y los motivos verdaderos son inquisidores. Les gusta preguntar, les gusta acercarse e indagar. Entonces la Escritura dice que al que más tiene se le dará más. Al que tiene se le dará más. Y el apóstol San Pablo escribió un regañito para los hebreos en la epístola a los hebreos. Yo les invito, les dije que dejaran solamente ahí, ¿verdad? Pero en Hebreos el capítulo 5, de los versículos 11 al 14, el apóstol Pablo nos da un regaño que es a veces un tanto fuerte. Noten lo que dice el apóstol Pablo aquí. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Conocí a un hermano que decía: lo que voy a decir es muy profundo, lo que pasa es que no tengo palabras para explicarlo. Entonces, si no tiene palabras para explicarlo, no lo explique, porque es difícil. Es difícil de explicar cuando no existen las palabras, por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo aquí nos está hablando de que muchas veces nuestra vida cristiana no avanza porque no nos esforzamos para degustar el alimento sólido. El alimento sólido. Y la iglesia, mis hermanos, la iglesia se ha acostumbrado a que le den leche. Sermones bonitos que me emocionen. Los predicadores han tenido que llegar a buscar que la gente salga contenta de la iglesia, que no salga estresada. Si hay algo que me estresa, mejor no. Nada que estrese. Así que muchas veces el predicador brinda leche a la congregación. Ahora hay otros que le echan leche a la leche, le echan azúcar. Y el azúcar con leche, en mi tierra en la tierra de Adriana y creo que de hermana Jimena, hay un potaje que se llama manjar del valle y es hecho de leche con azúcar, ¿no? Leche con azúcar, se hace un arequipe delicioso, lo venden en unos frasquitos así, en unas tutumas. Y hace unos 2 años o 3, no está aquí la señora María Cedes hoy, pero nos trajo un potecito de esos, ¿no? Y yo tuve que tener mucho dominio propio para cada día comerme solamente una cucharadita de eso, ¿no?
Porque si la señora María me preguntaba, pastor, ¿y si comió lo que le traje? Tenía que decirle que me lo comí, ¿no? Entonces cada día me comí una cucharadita y a veces tenía la tentación de comer más. Porque es que la leche con azúcar sabe delicioso. Así, preparada en dulces, ¿no? Pero ¿saben una cosa? No alimenta casi, no alimenta. La leche con azúcar engorda, nos hace subir de peso, nos hace diabéticos, pero no nutre, no nutre. Entonces, la iglesia hoy le gusta escuchar sermones de leche con azúcar, que me digan, ay, no se preocupe, el Señor hace con usted el querer como el hacer. Les invito a que escuchen nuevamente mi tema de hace 15 días, lo mandamos a arreglar para que está en YouTube y está el PowerPoint bien hechecito y todo, pero el Señor hace el querer como el hacer, yo no tengo que hacer nada. Mira, es más fácil salvarse que perderse, así que quedémonos tranquilos, su gracia es suficiente. Y me engordo espiritualmente. No se ejercita mi fe, la fe no logra ejercitarse y me engaño espiritualmente por no hacer nada que me ejercite esa fe. Pero Pablo dice que los que toman solamente leche son inexpertos en la palabra porque continúan siendo niños, aunque ya tengan barba y bigote, continúan siendo niños. Los bebés no pueden digerir el alimento sólido. Y si un niño no aprende a tiempo a digerir lo sólido, se desnutre, se enferma y por lo tanto se muere. Vamos a la parábola en sí. Ya leímos la parábola de los versículos 1 al 9 y la parábola destaca tres aspectos importantes. El primero de ellos es el sembrador, ¿cierto? El sembrador. El segundo es la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla y luego los terrenos. Nosotros sabemos ya que el sembrador es Jesús, nuestro sembrador, ¿cierto? Por excelencia. Es el sembrador que vino a traer la salvación. Vino a sembrar en los corazones de nosotros el Evangelio. Pero después de Jesús y por medio de su Santo Espíritu, los que se constituyen en sus discípulos son sembradores. Por eso en los 10 minutos de la obra misionera, la invitación es a salir a sembrar, porque todo discípulo de Cristo es un sembrador. Y es un sembrador y debe ser un sembrador a través del Espíritu Santo. Siempre está inquieto con sembrar esa semilla que también germinó en su corazón. Dice la sierva del Señor, aquel que dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. Las mismas leyes que usted utiliza para sembrar, y el hermano Víctor el otro día, me alegro verlo, hermano Víctor, hermano Xiomara, nosotros hoy, me mostraron los aguacates que le producen, y me dice los truquitos que tiene, ¿no? Para que esos árboles produzcan, y les hace unos anillitos en la pata y ese asunto, y el árbol se llena de fuerza y crece. Tengo que aprender bastante del hermano Víctor. Pero las leyes que rigen la siembra, rigen también el crecimiento nuestro, dice la sierva del Señor. Así que no vamos a hablar del sembrador, eso es otro tema. Hoy no voy a estar hablando del sembrador, tampoco voy a estar hablando de la semilla, aunque la semilla lo es todo. En la semilla está concentrada la vida, está concentrado el vigor del gigantesco árbol, está concentrada la belleza de la flor, de la planta de flor, está la vida de la humilde hierba también. Y saben, en una semilla también está su vida y la mía. A través de una semilla, la germinación de una semilla es como nosotros hemos venido a la vida. Así que la semilla lo es todo. La semilla lo es todo.
Y la sierva del Señor dice: no por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Dios obra a través de la implantación de la semilla en el corazón de los hombres, no por la fuerza de las armas, no por la violentar a las personas, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de cada uno de nosotros. Pero aunque la semilla lo contiene todo, y aunque el Evangelio lo contiene todo, y aunque el sembrador sea bueno, debe tener un terreno apropiado. Y ahí es donde hoy queremos entrar a estudiar. Porque nos vamos a concentrar en eso, en cuál es mi terreno, cuál es tu terreno, cuál es tu terreno. Hay semillas del error y semillas de la verdad, ¿verdad? Hay semillas del error y semillas de la verdad. En ellas está contenida el poder para lo uno o para lo otro. Lo uno, el pecado, la maldad puede germinar, y la verdad, la justicia también puede germinar. Hoy tenemos un mundo lleno de semillas del mal. La sierva del Señor, en la página 23 del Palabra de Dios del Maestro, dice: cuando se descarta la palabra de Dios, se rechaza el poder de refrenar las pasiones perversas del corazón natural. Los hombres siembran para la carne, y de la carne segarán corrupción. Vemos cada vez un mundo más lleno de maldad, sencillamente porque el mundo ha colocado a un lado la palabra de Dios. Y el sembrador, hay un sembrador muy eficiente, que es Satanás, que siembra las semillas de la maldad, del pecado, del dolor, de la enfermedad, de muchas cosas. Vamos entonces a entrar a analizar los terrenos, porque es nuestro tema de esta mañana. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora podemos leer el versículo 19 también. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Por una parte, el Señor dice que vinieron las aves, se comieron la semilla porque estaba en el camino. El camino es un piso duro, el terreno es muy difícil de que la semilla pueda penetrar, ¿cierto? Que germine ahí. Pero también esto en el versículo 19 dice que la semilla que está sembrada junto al camino es porque quienes estaban escuchando el mensaje no lo entendieron. No lo entienden. No lo entienden. Así que lo primero es: no entiende la palabra el que la está escuchando. Es un corazón desatento, es un suelo duro, y por lo tanto el enemigo arrebata la semilla, la arrebata. Noten lo que dice la sierva del Señor del camino, del terreno junto al camino. Dice: la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Un oyente desatento. Un oyente desatento. Vamos a hablar un poquito de la atención más adelante. Pero el terreno junto al camino también representa un corazón trillado por la mundanalidad, dice la sierva del Señor, por la mundanalidad. Es un suelo duro. Es un suelo duro. Por el pecado, por la mundanalidad. Están absortos en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias. Las facultades espirituales están paralizadas. Así que llega la semilla del Evangelio y cae en un semillo duro, en un terreno muy duro. Pero la sierva del Señor también dice que es un corazón desatento. Y noten lo que dice ella. Dice: Satanás está en las salas
donde se predica la palabra de Dios para desviar la atención del asistente. Aquí vamos a entrar a hablar un poquito a los que estamos aquí en esta mañana. Satanás, nosotros llegamos faltando un cuarto para las 9 aquí, con 1:15 de anticipación para preparar las cosas que necesitamos preparar. Pero yo creo que Satanás ya nos está esperando aquí, por aquí. Ya está, llega a las 8:30, yo creo, o a las 8 de la mañana, por aquí. Satanás está en las salas donde se predica la palabra de Dios para desviar la atención del asistente. Él ya empieza a planear cómo es que va a distraer a cada uno de los oyentes. Cómo es que lo va a distraer. Y entonces, si el papá quiere que el niño esté tranquilo, él pasa el teléfono, ¿cierto? Entonces el niño está ahí en las redes sociales, o el jovencito está en las redes sociales, o la hermana está con las redes sociales, o está mandando mensajitos. Ok, Satanás está aquí en la sala diciéndole, no, que le entre un mensaje, contéstelo, porque es urgente, contéstelo. Satanás está listo para desviar la atención del asistente. La hermanita que atrae la atención por su manera de vestir. Uy, qué duro es esto. Mi esposa el otro día me mencionó que un predicador de una iglesia muy grande, evangélico, tenía una gran audiencia, tuvo que decirle a una hermanita que estaba sentada en la primera banca, hermana, me hace el favor y se pasa para atrás. Porque la hermana había llevado una minifalda, muy elegante, la minifalda, y estaba haciendo carrizo. Y el predicador se estaba distrayendo, ahí está el predicador. Y le digo, hermana, por favor, usted está sirviendo de diablo, pásese para otra banca. Bueno, no somos tan duros nosotros, ¿no? Estoy contando una historia, así que no me digan que yo estoy diciendo eso. Y yo estaba pensando, wow, qué sabios que fueron estos hermanos presbiterianos que colocaron esto aquí, ¿no? Así que está esta barrera aquí. Así que Satanás está en las salas, mis hermanos, para distraer la atención del oyente. Y usa diferentes maneras. Les digo sinceramente, mis hermanos, me da temor por los que se sientan en las últimas bancas. Les digo sinceramente. Algunas veces escuchan con dificultad. Ahí Freddy quiere acercarse más al micrófono. Tú tienes una voz muy dulce. Pero hay que acercarse al micrófono porque los de atrás no lo van a escuchar. Y no sé si escuchan con dificultad los hermanos de las últimas bancas. Pero aparte de eso, tienen más distracción porque se van a dar cuenta de todo lo que pasa aquí adelante, ¿no? Yo espero que no se sienten en la última banca por chequear a los otros. Satanás puede usar diferentes métodos para distraer la atención nuestra. Y mis hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. La sierva del Señor lo menciona. Yo he sido estudiante toda la vida y siempre que he preferido el lugar donde yo pueda estar atento, donde me pueda concentrar. Satanás quiere que usted se distraiga, que pierda las partes claves de la palabra de Dios. Página 26 de la Sierva del Señor, Palabra de Vida. Dice, Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar la semilla del corazón de los demás. Oye, hermana, venga que tengo que hablar con usted. Y en el sermón, a veces su hermano, ¿no? Nos salimos. Posiblemente las palabras que iba a presentar ese día el predicador eran para esas 2 o 3 personas que se salieron a hablar por allá. Satanás tiene muchos ayudantes y yo puedo ser un ayudante de Satanás también. La sierva del Señor dice en la página 26, las críticas al predicador en el hogar o ante otros hace que la semilla de la verdad sea arrebatada. Vamos a ir al terreno de los pedregales. En versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor,
parte cayó en pedregales donde no había mucha hierba, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces secó. ¿Por qué? Era la gente que escucha la palabra y no la entiende. La semilla que cae en pedregales, no la entiende. Porque dice la palabra del Señor que no se da cuenta de sus necesidades y peligros, no disciernen el amor de Dios, tienen poca profundidad de tierra, poco estudio de la palabra del Señor, poca investigación. No le gustan las predicaciones que demanden escudriñamiento e investigación. No queremos exigirnos mentalmente para poder entender y aprender. Decimos, pastor, hable más sencillo que yo lo entiendo. Bueno, hay que hacer terreno para entender el terreno. Entonces, la verdad, mis hermanos, no pueden enraizarse. Es el tipo de cristiano que quiere que le digan cosas a las dueñas, que le den la leche con azúcar que mencionábamos antes, porque quieren o tienen un conocimiento superficial. Y cuando yo tengo un conocimiento superficial y no sé por qué estamos aquí, yo pienso que todos los hermanos que vienen a esta hora ministra, excepto nuestras visitas, deben saber la razón por la que estamos aquí. Deben saber las razones, las diferencias en nuestros puntos de vista bíblicos, por qué estamos aquí. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, si tenemos un conocimiento superficial, fácilmente somos llevados por otras doctrinas. Los que tienen un terreno pedregoso no tienen discernimiento, todo les parece igual. Van a cualquier parte, no, sí, hermoso, todo está bonito. No ve las diferencias. Los del terreno pedregoso no quieren hacer cambios radicales en sus vidas. Cuando la planta empieza a crecer, lo primero que hace es empezar a colocar raíces dentro del terreno en la profundidad. Y eso trae cambios radicales. Los del terreno pedregoso, sus vidas se mantienen con los defectos heredados y cultivados. Hay hermanos que tienen 50 años en la iglesia y que todavía llegan tarde, o quizás piensan que porque tienen 50 años les pueden llegar tarde. Bueno, es un defecto ya cultivado. Los del terreno pedregoso no se han entregado al Señor, no tienen raíces profundas, por lo tanto, vienen las dificultades y la planta muere, la vida espiritual muere. Entre espinos, versículo 7, entre espinos, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta parábola está desarrollándose en muchos sentidos. Pareciera que el problema aquí no es que la semilla no tenga suficiente tierra. Es muy interesante porque dice que la semilla cayó en un terreno donde tenía espinos y brotó y empezó a crecer. Pero los espinos crecieron más aceleradamente, crecieron más rápidamente. Los espinos también están aprovechando la tierra que hay en el terreno y los espinos crecieron más rápido y ahogaron la planta. Noten lo que dice la palabra del Señor. Si no hay una transformación en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vieja vida anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Entonces, los terrenos entre espinos es cuando nosotros conservamos nuestros hábitos pecaminosos, nuestras tendencias, y eso es muy preocupante, muy preocupante. Las espinas ahogan, hermanos.
muchas veces decimos, pastor, no tengo tiempo para buscar al Señor. Hermanos que trabajan desde la mañana hasta el anochecer, terminan cansados y rendidos, y así todos los 6 días de la semana. Y la respuesta es pastor, es que nos toca porque hay que trabajar juntos y todo el tiempo. Entonces el sábado no vienen a la iglesia porque han trabajado los 6 días de la semana, o llegan a decir al amén final. Y aunque piensen que no, las espinas están ahogando la semilla del evangelio. No habrá adecuado crecimiento en la vida espiritual. Algunos dicen, no, pastor, estamos haciendo eso mientras tanto. Es que estamos haciendo un proyecto y estamos mandando plata para México, y es que ya, y pastor, y Satanás está usando eso porque el tiempo está pasando, y si los hijos no son atendidos espiritualmente, si se faltan los servicios religiosos que pueden ayudarles, ¿cuál va a ser la cosecha? Los espinos, mis hermanos, estarán creciendo. Satanás les hace creer que por un ratico, mientras conseguimos lo que nos proponemos, y cuando se dan cuenta, la planta se ha ahogado, se ha cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Dice la sierva del Señor, las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Vamos para el último terreno, el buen terreno. Versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Es muy interesante porque en el evangelismo uno ya se ha dado cuenta que se cumple bien eso. Solamente un 25% o menos es terreno dispuesto para el evangelio. Por eso no todos vienen al evangelio. Pero de por sí nadie es buen terreno. De por sí ninguno de nosotros es buen terreno. Porque el pecado ha destruido la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Para que un terreno hoy sea bueno, tiene que adecuarse el terreno. El terreno tiene que restaurarse. Hoy en día ya hay que restaurar el terreno. Así que para que uno sea buen terreno para la palabra de Dios, tiene que haber un cambio de corazón. El terreno del corazón tiene que ser cambiado. Tiene que pasar de ser un terreno estéril a un terreno que está debidamente acondicionado. Hay que hacer la tierra para que la semilla germine, para que crezca y dé fruto. El terreno del corazón natural es propicio para que crezcan malezas, espinos y abrojos. Si yo no cultivo espiritualmente mi corazón, lo que va a crecer es eso. Yo tengo, mis hermanos, que prestarme para que el Espíritu de Dios transforme mi arcilla en un buen compost. Es el Espíritu quien trae los elementos, los nutrientes que harán que mi vida sea un terreno fértil. Pero yo debo ofrecer mi terreno al sembrador. La sierva del Señor dice, debe cultivarse el terreno en el corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento. Deben desarraigarse las plantas venenosas, las espinas, vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y por su poder. Entonces, dice la Escritura, este es el que oye y entiende la palabra y que lleva fruto a 100, a 30 y a 60 por uno. Un terreno fértil, mis hermanos, espera semillas. Un terreno fértil espera semillas. Un terreno fértil quiere producir. Representa al miembro que siempre está queriendo saber más, recibir más.
entender más. Representa al miembro que se esfuerza por entender los misterios del reino, que le demanda sabiduría a Dios, que recibe en su seno las semillas, crece y da fruto. El buen terreno no se hace de rogar para recibir las semillas. Está ávido, está ansioso por ser útil, por dar fruto. El buen terreno no se hace rogar para recibir las semillas. Dice la sierva del Señor que el conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Así que, mis hermanos, no depende de que yo tenga que tener mucho estudio para ser buen terreno. Si sencillamente vengo con sencillez, con fe ferviente, los ángeles de Dios se acercan a los que con humilde corazón buscan la dirección divina y quieren conocer la verdad. Dice la sierva del Señor, les explicó la parábola como aclarará la palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón, página 18. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, la recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos y esos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Recibid en el alma por la fe la incorruptible palabra de Dios y producirá un carácter y una vida a la semejanza de la vida y el carácter de Dios. Y por último, dice ella en la página 41 del mismo libro, en nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. Cristo vivirá en nosotros, su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Cristianos con una mente fuerte, con la verdad clara en sus mentes. Cristianos con una mente clara, con discernimiento, porque se han prestado para ser buenos terrenos para el Señor. ¿A cuántos de los que están aquí les interesa ser buenos terrenos para la obra del Señor en sus vidas? Que el Señor les bendiga.